Hola, bienvenidos nuevamente. En este video vamos a ver el diseño de los sistemas de tuberías formando anillos, que comúnmente se denominan redes cerradas. Les habla el ingeniero Carlos Orlando Rojas Rodríguez, docente de la asignatura en la Facultad Nacional de Ingeniería Civil. Para cualquier diseño se tiene que aplicar la metodología probada, la metodología adecuada. No quiero acá iniciar una controversia como está sucediendo con el dióxido de cloro, pero yo he podido ver en los foros, en las redes de los internautas, que aseguran de que una red se la dibuja en el paquete en el AutoCAD o en el EPANET y se le pone el mismo caudal a todos los nodos y el mismo diámetro a todos los tramos de la red y se va probando una y otra vez. Se hace correr el paquete y se va corrigiendo errores. Eso no es diseñar, eso es adivinar, es cualquier cosa. Incluso hubo una temporada en que un grupo de colombianos lanzaron la teoría de los algoritmos genéticos, asegurando que con esos algoritmos genéticos se seleccionaban los diámetros más adecuados para los tramos de las redes de la tubería. Perdón, para los tramos de una red de agua potable. Eso no es correcto. Puede que el nombre suene interesante, algoritmo genético, pero no. Eso es buscar diámetros sin son ni ton. Bueno, empecemos de una vez el tema afirmando que se debe cumplir en todo tiempo y en todo lugar dos principios fundamentales. El principio de conservación de la masa y el principio de conservación de la energía. Mediante el principio de conservación de la masa, debemos verificar que la suma de caudales que ingresan a la red tiene que ser igual a la suma de caudales que se distribuyen en la red. También eso nos obliga a verificar que la suma de caudales que ingresan a un nodo debe ser igual a la suma de caudales que salen de un nodo. Ahora, para asignar caudales a cada nodo, existen métodos sencillos, simples, que lamentablemente muchos no quieren aplicar porque no sé si les parece tedioso. Sin embargo, son métodos muy simples. El método de las áreas, el método de las densidades de área, el método de la repartición media. El método de las áreas consiste en calcular un caudal unitario dividiendo el caudal de distribución entre el área total de la red, de cobertura de la red. Luego, este caudal unitario se multiplica por el área del nodo y ya se tiene el caudal del nodo. Gráficamente podemos ver de esta manera. Tenemos un tanque, una red y un área. Se subdivide todo el área ahí y cada nodo tiene su área correspondiente. Este primer método es muy bueno para poblaciones pequeñas donde las densidades poblacionales son más o menos uniformes. El segundo método es el método de las densidades de área o por área. Se entiende de que en cada área hay una densidad que es diferente a la de otra. Entonces, estamos obligados primero a calcular un área equivalente que resulta de multiplicar el área del nodo por la relación de densidad del nodo entre la densidad promedio
de todo el área que cubre la red. Luego calculamos el caudal unitario dividiendo el caudal de distribución entre el área total equivalente. Y finalmente, el caudal del nodo es igual al caudal unitario por el caudal unitario por el área equivalente del nodo. Nada más. El tercer método es el método de la repartición media, que es el más inexacto. Consiste en sumar las longitudes de la red y luego calcular un caudal unitario dividiendo el caudal de distribución entre la longitud total de la red. Luego vamos a bisectar cada tramo y asignar la mitad de cada tramo al nodo correspondiente. Por ejemplo, en el nodo B tenemos la mitad del tramo 1, la mitad del tramo 5, la mitad de este tramo. La suma de las tres mitades multiplicamos por el caudal unitario y tenemos el caudal del nodo. Nada más. Son procedimientos exageradamente simples. No entiendo entonces por qué algunos estudiantes, particularmente de otras carreras, no quieren aplicar como tiene que ser esta metodología. En cuanto a los caudales de ramal o tramos, han ido cambiando, la metodología ha ido cambiando. En principio se diseñaba con subanillos, o sea, por ejemplo, estas tuberías colocadas en las vías formaban a su vez anillos anidados dentro de un anillo mayor. Bueno, entendamos lo siguiente, que las líneas de color azul son los tramos que forman los anillos de la red. La longitud de un tramo o de un ramal de una red cerrada se recomienda que no sea mayor a 1000 metros, pero eso es una recomendación. Puede ser menor a 1000 metros, mejor si es menor. Puede también ser un poco mayor de 1000 metros, 1100, 1200, etc. No hay problema. Bien, entonces decía de que dentro de este anillo mayor, antiguamente se diseñaban anillos menores rodeando, por ejemplo, un manzano. Pero con el correr del tiempo se ha visto que no es una adecuada, digamos, configuración de las redes secundarias. Más adelante se diseñaron redes abiertas, como por ejemplo esta, tal que cerrando esta válvula aislábamos solamente esta zona de la población. Pero últimamente se ha encontrado una mejor ubicación de las redes secundarias. En realidad ya no son redes, sino son tuberías, por ejemplo, que se conectan sobre este tramo, una tubería en una calle, otra tubería en otra calle, otra en esta otra calle, pero no se conecta desde este tramo o desde este conducto hasta este otro, no, solamente hasta la mitad. Luego se continúa con otro conducto conectado a esta tubería. En este punto no están interconectadas estas tuberías. De este otro conducto principal viene o sale este ramal solamente hasta este punto, y de este otro conducto este otro ramal en la misma vía, pero no se interconecta. Además, acá en esta intersección vial, las
tuberías tampoco están interconectadas, se traslapan las tuberías. Entonces, si hay alguna filtración en esta tubería, simplemente se cierra esta válvula y la cantidad de afectados por el corte es mucho menor. Bien, ahora vamos a ver cómo debemos preparar la base de datos para iniciar el cálculo hidráulico. Debemos trazar la red, ubicar el tanque en un plano topográfico, obviamente. Puede ser utilizando el paquete, no hay problema. Bueno, del plano topográfico vamos a obtener la cota del tanque, de la solera del tanque, a la que le vamos a sumar una altura de agua y obtener la cota del nivel superior del agua en el tanque. Vamos a obtener también la cota de los nodos en el terreno, cota tubería, son cotas. Entonces el primer conjunto de datos que debemos obtener son las cotas o elevaciones. Al mismo tiempo debemos obtener las longitudes de cada tramo de las tuberías de la red. Longitud. Segundo conjunto de datos. El tercer conjunto de datos son los caudales de nodo. Aquí están, caudales de nodo. Luego vamos a generar el cuarto conjunto de datos. ¿De qué manera? Con los caudales de nodo debemos calcular los caudales de tramo o ramal. Para eso nos ubicamos en los nodos más alejados desde el tanque. Por ejemplo, el nodo K, el nodo G, el nodo H. Empecemos en el nodo K. En el nodo K tenemos un caudal de nodo asignado igual a 25,30 litros por segundo. El conducto número 12 tiene 1000 metros y este otro 750. Entonces vamos a repartir 25,30 porcentualmente. Al tramo 12 le correspondría 14,50 y a este otro tramo 10,80. Venimos al nodo G y hacemos lo mismo. 10,20 repartimos 4,20 a este tramo y 6 a este otro. En el nodo H simplemente sumamos caudales que salen. 4,20, 14,40, 14,50. El resultado es 33,10. Ahora venimos al nodo F. Sumamos 10,80 más 9,80 y el resultado repartimos porcentualmente. 10,90 a este tramo y 9,70 a este otro tramo. Vamos al nodo D. En el nodo D sumamos 6 más 11,70 y repartimos porcentualmente. 9,50 y 8,20. En el nodo E sumamos los caudales que salen del nodo E. 9,50, 15,50, 33,10, 10,90 igual 69. Ahora nos ubicamos en el nodo C, sumamos 9,70 más 8,60, el resultado es 18,30 que debe fluir por este conducto. Nos ubicamos en el nodo A, tenemos 8,20 más 9,60 igual 17,80. Finalmente, en el nodo B debemos verificar que la suma de caudales que entran, 113, es igual a la suma de caudales que se reparten. O sea, 17,80 más 7,90 más 69 más 18,30 es igual a 113. Tenemos entonces los caudales de tramo.
acá. Ese es el quinto conjunto de datos. Pasamos ahora a calcular diámetros. Con el caudal del tramo 0 calculamos este diámetro. Este otro caudal nos permite hallar este diámetro y así sucesivamente. Pero si con 820 litros por segundo calculamos, por ejemplo, 88 milímetros, lo que estamos haciendo acá es redondear a 100 milímetros. Eso significa que el caudal en este conducto no va a ser 820, sino que va a cambiar. Y al cambiar el caudal en este conducto va a afectar al tramo 1, al tramo 6, al tramo 4, etcétera, etcétera. Y esas variaciones son las que el paquete nos tiene que ayudar a corregir o compensar. Bien, entonces calculamos diámetros y hemos completado prácticamente toda la base de datos que necesitamos para iniciar el cálculo hidráulico. Solo faltaría determinar un aspecto que consiste en la clase de tubería y el material de la tubería. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener el coeficiente de rugosidad de la tubería y ver luego qué diámetros tenemos. Acá tenemos diámetros desde 75 milímetros para arriba y por lo tanto podemos utilizar el conjunto de fórmulas de Hazen-Williams. Y estamos conscientes de alimentar todos esos datos al paquete para que podamos recalcular caudales en los tramos y calcular presiones en los nodos. Bueno, pero esta era la forma de asignar caudales y calcular diámetros en redes con un solo tanque, redes antiguas con un solo tanque. Actualmente tenemos redes con 2 tanques, 3 tanques, etc. Esta figura nos muestra, por ejemplo, que se trata de una red con 2 anillos, pero con 2 tanques. Pero además hay una particularidad. El tanque 1 debe aportar con el 60% del caudal de distribución, que viene a ser 72 litros. Y el tanque 2 tiene que aportar con el 40%, que equivale a 48 litros por segundo. Y eso está condicionado a la capacidad de las fuentes. El tanque 1 aporta 60% porque los caudales que se cargan en el agua del tanque, los caudales de las fuentes que se cargan el tanque 1, permiten ese caudal, utilizar ese caudal. Bueno, entonces tenemos que cumplir eso, es decir, tenemos que respetar, y durante las iteraciones para corregir caudales y presiones, también debemos verificar que estos caudales no varían mucho, que no cambien mucho. He podido ver en un ejercicio publicado por unos estudiantes de un país vecino, donde comienzan con un caudal, digamos 180 litros por segundo. Dice que han hecho como más de 20 iteraciones y al final terminan con 800 litros por segundo. Una barbaridad. No puede ser. No han cumplido el primer principio de conservación de la masa. Bueno, veamos este ejercicio. El caudal de distribución es 120 litros por segundo, una densidad pequeña. Los caudales del nodo son estos, ahí tienen. Entonces, ahora porcentualmente distribuimos
estos caudales a los tramos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ubicar en los nodos más o menos intermedios de los dos tanques, el nodo C y el nodo G principalmente. Empecemos del nodo C. En el nodo C tenemos un caudal de nodo de 12 litros por segundo, calculando porcentualmente al tramo 2 le corresponde 5,76. Ahora, este caudal sumamos al caudal del nodo 9,60 y el resultado es el caudal del tramo 1. Ahora venimos al nodo G. En el nodo G tenemos 24. Porcentualmente para el tramo 7 es 11,92 y en el tramo 6 12,08. 11,92 podemos sumar a 18 y tendríamos en este tramo 29,92. Respetando el aporte del tanque 1 al tramo 9 le asignamos 72 y en el nodo E ahora cumplimos la condición de que la suma de caudales que entran al nodo tiene que ser igual a la suma de caudales que salen. Entonces simplemente hacemos la diferencia. 72 menos 12 menos 29,92 igual 30,08 en el tramo 5. Nos vamos al tramo 0 donde el tanque 2 aporta 48. En el nodo A sumamos o restamos 48 menos 15,36 menos 8,40 menos 12,08 igual 12,16 para el tramo 3. Ahora en el nodo D sumamos 30,08 más 12,16 y restamos 36. Lo que resta es el caudal del tramo 4, o sea 6,24. La suma de 6,24 más 5,76 es igual a 12. Con estos caudales ahora estamos en condiciones de calcular los diámetros correspondientes a cada tramo y podemos empezar el cálculo hidráulico. Las condiciones de diseño para el cálculo hidráulico ya repetí varias veces, pero hay que repetir muchas veces más. Son dos: el principio de conservación de la masa, suma de caudales que ingresan a la red tiene que ser igual a la suma de consumos que se producen en la red. El segundo principio es el de conservación de la energía. Con este principio debemos verificar que en cada nodo existe una y solo una presión. Bien, veamos esta red de un anillo alimentada por un tanque. Vamos a suponer que no hay caudal del nodo. Entonces en el nodo A el caudal que ingresa se bifurca, se divide en Q1 y Q2. Los dos caudales, Q1 y Q2, convergen nuevamente en C. Entonces, el caudal azul podría producir mayor presión en C. Y eso es lo que no debe ocurrir. Bueno, por el primer principio tenemos que verificar que el caudal que ingresa es igual a Q1 más Q2 y es igual al caudal que sale. Y por la segunda condición tenemos que verificar que en el nodo C vamos a lograr una presión y nada más que una presión. Debido a la segunda condición, en el nodo C debemos demostrar que la cota piezométrica producida por el caudal 1
es igual a la cota piezométrica producida por el caudal Q2. O sea, veamos, desde el tanque hasta el nodo A tenemos una altura de presión. Y la altura de presión en C ha de ser igual a la altura de presión en A menos la pérdida de carga de este tramo menos la pérdida de carga de este otro tramo. Es la ecuación alfa. La altura de presión en C también calculamos de esta manera. Altura de presión en A menos altura de presión menos pérdida de carga del tramo 3 menos la pérdida de carga del tramo 4 igual a altura de presión en C. Y es la ecuación beta. Igualando las dos ecuaciones, tenemos la siguiente, que dice que la suma de pérdidas de carga en el anillo tiene que ser 0. Entonces, simplemente la condición para que la presión en este nodo donde convergen dos caudales, la condición es que la suma de pérdidas de carga sea igual a 0. Vamos a convenir signos, vamos a acordar de que los caudales que entran a un nodo o que llegan a un nodo van a trabajar con signo positivo y los caudales que salen del nodo con signo negativo para el principio de conservación de la masa. Para el principio de conservación de la energía vamos a convenir de que los caudales que aparentemente giran hacia la derecha en el sentido van a trabajar con signo positivo, mientras que los caudales que aparentemente giran en sentido contrario van a trabajar con signos negativos. ¿Cómo planteamos y agrupamos las ecuaciones? Por el primer principio, decimos suma de caudales en cada nodo. Por ejemplo, el nodo A, tendríamos Q sub 0 menos Q sub 1 menos Q sub 3. Y la suma tiene que ser 0. En el nodo B, tendríamos Q sub 1 menos Q sub 2 menos Q sub B igual 0. En el nodo C, Q sub 2 más Q sub 4 menos el caudal del nodo C tiene que ser 0. En la tercera ecuación. Y la cuarta ecuación es Q sub 3 menos Q sub 4 y menos Q sub D tiene que ser 0. Y es la cuarta ecuación. Por el segundo principio, debemos verificar que la sumatoria de las pérdidas de carga es igual a 0. Pero la pérdida de carga es igual al coeficiente KIJ por el caudal IJ elevado a N. Entonces, vamos a obtener una inmensa cantidad de ecuaciones dependiendo de cuántos anillos tengamos y cuántos nodos tengamos. En esta figura tenemos 4 nodos con 2 anillos, o sea, son 5 tramos. Aplicando suma de caudales en cada nodo, planteamos estas 4 ecuaciones. Aplicando que la sumatoria de pérdidas de carga en cada anillo debe ser igual a 0, planteamos 2 ecuaciones de energía o comúnmente ecuaciones de anillo. Ahora tendríamos 6 ecuaciones, pero tenemos 5 tramos. Entonces una ecuación es redundante, pero no podemos descartar las ecuaciones de energía o anillo. Esas no se descartan. Una de estas ecuaciones de nodo es redundante y la podemos separar, cualquiera. Entonces tendríamos 3 ecuaciones de nodo más 2 ecuaciones de anillo, que son 5 ecuaciones que nos permiten recalcular 5 caudales.
Pero estas ecuaciones no son lineales. No son ecuaciones lineales. Y por lo tanto, para resolverla, el sistema de ecuaciones necesitamos métodos numéricos iterativos. Bien, hasta ahí veamos esta primera parte de la teoría y les invito a continuar en el próximo video ya para hablar de los métodos numéricos.